¿Por qué yo estoy fabricando este patrón? ¿Por qué yo estoy repitiendo este patrón? Este patrón llega a mi vida, este patrón se presenta siempre en mi vida. Entonces, con responsabilidad me doy cuenta que si lo estoy viendo en el mundo es porque es el efecto de mis pensamientos, porque yo lo he considerado valioso en mi mente y por esa razón lo encuentro a lo largo de mi vida. Entonces, el proceso de deshacimiento pasa justamente, en primer lugar, teniendo la humildad de reconocer que esto que me está ocurriendo lo decidí yo en algún momento. Quizás no lo, y seguro que no lo voy a recordar, puesto que son decisiones inconscientes. Inconscientes, sí. Son decisiones inconscientes, pero que están ahí guardadas en el olvido. Entonces, el proceso es, en primer lugar, humildemente reconocer que es mi fabricación. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que les viene por tener un sentido de perfecta confianza. Hasta que no lo logran, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos. Bueno, esto es en resumen una de las tantas frases que plantea un curso de milagros maravillosa acerca de lo que es el desarrollo de la confianza. Sobre todo porque cuando reconocemos que somos hijos de Dios, y eso nos cuesta muchísimo realmente y en el fondo, porque si no, bueno, no viéramos muchas de las cosas que nos perturban hoy en día. Pero bueno, hoy vamos a hablar justamente en Cuánticamente. Me presento, mi nombre es Katy García. Vamos a estar hablando acerca de un tema maravilloso que tiene que ver cómo cultivar la confianza en Dios, con una maestra espectacular. Ella es venezolana, está en estos momentos en España, ella es Carmen Ojeda, tiene más de 20 años en lo que es la práctica, el estudio y la extensión de un curso de milagros. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿cómo estás? Encantada de acompañarte en este momento. Bueno, como facilitadora, Carmen Ojeda está pues siempre en esa constante práctica y bueno, porque siempre enseñamos lo que hemos venido a aprender, ¿cierto, Carmen? Entonces, ¿qué sería esto del planteamiento de la confianza? Porque hablamos tanto de confianza y de que creemos en Dios y de entregar todo, o sea, yo siempre insisto en esto porque siempre me lo repito a mí misma, ¿no? También, porque es un aprendizaje continuo esto de la confianza. Sí, así es, así es. Justamente cuando me hablaste de reunirnos para conversar hoy acerca de la confianza en Dios, comencé a pensar y a recordar o de buscar un significado. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa confiar en Dios? Ciertamente llevo un tiempo estudiando el curso de milagros y la confianza es un elemento fundamental en este aprendizaje. Pero detenerme por un instante a revisar qué es hoy por hoy para mí confiar en Dios, después de tantos años de estudio, de deshacimiento, de aprendizaje, me doy cuenta que es un proceso. Es un proceso en el cual nos encontramos aquellos que hemos decidido o aquellos que hemos pedido querer ver las cosas de otra manera. Ciertamente muchos de los estudiantes del curso de milagros estamos aquí porque hicimos esa petición al Espíritu Santo, a algo superior a nosotros mismos, porque en ese momento en que hicimos la petición quizá no estábamos pensando en el Espíritu Santo, ni estábamos pensando en Dios, simplemente estamos haciendo una petición a algo que está allí en nuestra conciencia, que no sabíamos en aquel entonces qué podía significar o qué era, pero había algo en nuestra mente que nos decía que podíamos intentar ver las cosas de otra manera. Y cuando hicimos esa petición, bien porque estuviésemos atravesando un momento de dificultad en nuestra vida, de enfermedad, de pérdida, de desesperación, de frustración, ese algo apareció.
ese algo apareció quizás con esta forma del curso de milagros, en este caso, para nosotros, quizás con forma, pero apareció de alguna manera esa respuesta a esa petición. Y para mí ese es el primer elemento de confianza que surge en mi experiencia. Sin yo misma tener conciencia de que esa respuesta estaba guardando a mi petición, para que entonces comenzara este proceso de deshacimiento de todo aquello que me había o me ha llevado o me tiene hoy en esta experiencia de vida en la que creo que vivo en un mundo que me es adverso, un mundo que me hace cosas, un mundo en el cual existen situaciones de las cuales yo debo defenderme, yo debo prepararme para aprender a vivir. Entonces, el hacerme esa pregunta, debe haber otra manera, da pie a que comience yo a darme cuenta de que yo sola, por mi propia experiencia, por mi propio conocimiento, no tengo los medios para poder desarrollar una vida armoniosa, una vida pacífica, una vida llena de felicidad, tal como nos promete Dios, que es la vida de su Hijo. Entonces, sí, para mí el desarrollo de la confianza es un proceso que pasa por el deshacimiento de un sistema de creencias. Y ese es el curso de milagros en sí mismo. Ese es el propósito del curso de milagros, deshacer todo aquello que nosotros hemos fabricado como la realidad, deshacer ese sistema de creencias, todo ese sistema de creencias que es la base sobre la cual tomamos las decisiones en nuestras vidas, y en ese proceso de deshacimiento mostrarnos que hay otra manera de hacer. Mira, Carmen, bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Tengo aquí a Nelly de Colombia, dice, ¿cómo puedo ser congruente en el día a día con la práctica del curso cuando pierdo la paciencia y siento que no tengo confianza? Pues siendo honesta conmigo misma, justamente reconociendo, he perdido la confianza, no tengo confianza en este momento. Esa honestidad y que humildemente reconocer que no sé cómo recuperarla, que no sé por qué he perdido la paciencia, que no sé por qué estoy inmersa en esta situación en la que me encuentro. Esa misma humildad es lo que hace que mi mente se oriente a encontrar las causas por las cuales yo decidí seguir por ese camino. Que yo estoy viendo que está ocurriendo en mi experiencia, como todos estudiantes del curso de milagros sabemos, tiene su origen, su causa en mis propios pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me doy cuenta de que esto está ocurriendo en mi experiencia, con mucha humildad, de lado, hago una observación de mí misma, de mi propia experiencia, para dar cuenta de cuál fue ese pensamiento al cual yo le di valor y que me llevó a estar experimentando esa situación que estoy experimentando ahora, esos efectos indeseables que estoy experimentando. En ese momento, cuando yo, según las enseñanzas del curso de milagros, me puedo hacer a un lado y permitir entonces que la voz que habla por Dios, que es la que va a restaurar la confianza en mi mente, surja en mi experiencia. Esto es lo que nosotros conocemos como el proceso de perdón en el curso de milagros. Entonces, primer paso, reconocer humildemente que estoy en esta situación y que no la deseo. Sí. Mira, bueno, yo sé que tú lo dijiste un poco en la introducción que hiciste, pero esto es muy simple. Carlos de México dice, ¿qué significa confiar en Dios? Mira, confiar en Dios significa
que su palabra va a resolver todas las situaciones de mi vida de forma tal que yo pueda estar en paz, que mi mente pueda estar libre de conflicto. Eso es confiar en Dios absolutamente todo. Todas las decisiones de mi vida en materia de lo físico, en materia económica, en materia absolutamente de todo. Es el desarrollo de esa confianza. Maravilloso. Que Tatiana de su Colombia palabra lo dice, resolverá. Perdón. dígame, No, ¿querías no, agregar? sigue adelante. Que su Gracias. palabra resolverá todas las situaciones y traerá a mi mente la absoluta ausencia de conflicto, que es también lo que conocemos como la paz. Sí. Tatiana de Colombia dice, a veces cuando oro a Dios, siento dentro de mí que estoy sola. ¿Dios realmente me escucha? Dios siempre te escucha, Dios siempre nos oye, porque Dios está en nuestra mente. Dios es nuestra única realidad. Ciertamente pudiera ser que en mi petición, en mi oración a Dios, en mi comunión con Dios, yo esté poniendo obstáculos. Yo misma esté fabricando barreras para no unirme a Él. Y esas barreras indudablemente surgen de ese momento, ese instante en que yo decidí negarlo y que esa decisión sigue estando vigente en algún lugar de mi mente. Por eso siento la soledad. Por eso siento que no me escucha. Porque la decisión de separarme de Él aún está vigente en mi mente. El curso de milagros, justamente el propósito del curso de milagros es que lleguemos a ese punto. Es un proceso de deshacimiento de todo aquello que fabricamos después de tomar esa decisión ontológica de separarnos de nuestro Padre. Decisión que nunca ocurrió, situación que nunca se dio, pero que es real para nosotros. Y mientras siga siendo real para nosotros, esos sentimientos de soledad, de tristeza, de sentirnos aislados, desamparados en el mundo, pues va a estar allí presente. Dice aquí Valentina de México, Dios tiene un plan para mí en el que puedo confiar. Totalmente, totalmente. El plan de Dios para su hijo es la perfecta felicidad. El plan de Dios para su hijo es la creación de su hijo. Dios creó a su hijo a su imagen y semejanza para que su hijo pudiese crear tal como él lo hace. Y Dios solamente crea amor. Entonces, ese plan de Dios para mí es perfecta felicidad. Ahora bien, en el momento, como ya hace un instante referimos, tomé la decisión equivocada de separarme de Dios y le di crédito a esa pequeña idea loca. Ese plan quedó velado para mí, ese plan de perfecta felicidad quedó velado para mí. Sin embargo, en mi mente separada, en la mente que negó a Dios, sigue estando la presencia de Dios y sigue estando el plan de retorno a la perfecta integridad de la mente. En esa mente que se cree estar separada de Dios está ese plan de retorno al Padre, de retorno a la felicidad, de retorno a la plenitud. Y ese es el plan de la vida que estamos llevando a cabo. Ese es el plan de Dios para que recuperemos la integridad de la mente. Paula de Ecuador dice, no sé cómo confiar en Dios porque la verdad me siento como abandonada por Él. Siento que no me atiende. Sí, indudablemente, si yo me siento separada de Él, si yo lo negué, si yo decidí tener una existencia aparte de mi Padre, todo a partir de allí, todo lo que ocurra en mi existencia va a responder a esa premisa, a esas premisas de separación. Recordemos que todo el mundo que creemos vivir, todas las experiencias que creemos vivir, toda la emoción y todos los sentimientos que creemos experimentar son el efecto de decisiones tomadas.
Primero decido en mi mente y luego le doy forma en el mundo a través de una experiencia, a través de una emoción. Entonces, si yo inicialmente, si la causa de encontrarme separado de mi padre, la tomé yo para separarme de él, todo lo que me ocurra de ahí en adelante va a responder a esa creencia. Por eso me siento solo, por eso me siento abandonado, por eso siento que Dios no me oye, por eso siento que Dios no me ama. Porque yo he aprendido a partir de la decisión que tomé es exactamente todo esto. Entonces, para yo regresar a esa conciencia de saber que Dios está en mí, para yo regresar al punto de saber por experiencia que puedo confiar en Él, sentirme acompañada por su amor, yo tengo que deshacer todo lo que fabriqué. Entonces, estoy en el proceso. Para recuperar la confianza, primero tengo que ponerme como objetivo recuperar mi unidad con Dios, mi conciencia de unidad con Dios. Dejarme como objetivo tener confianza en Dios, tener confianza en mi Padre, es el primer paso que voy a dar para poder llegar a experimentar esa confianza. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga y me contaba que tiene episodios repetitivos justamente que, bueno, por lo menos ayer detectamos de que vienen desde su infancia, de esas faltas de confianza. Por ejemplo, ella se siente siempre que repite muchos patrones o muchas situaciones en donde es estafada, ¿sí? Donde es traicionada. Claro, o sea, allí estuvimos conversando, proceso y tal, pero lo traigo a colación un poco para responder también como esos casos de la audiencia, de gente que nos ve y que repiten como esos patrones en donde hay como se va sembrando o vamos sembrando a lo largo de los años mucha desconfianza, ¿sí? Obviamente, ella pudo ver también que ella también a veces ofrecía cosas que no cumplía, porque es que el asunto es que siempre vemos afuera, pero no vemos lo que también hacemos nosotros, ¿no? Y no se trata de echar culpas. ¿Cómo se maneja eso tú para que pudieras explicarlo aquí con esa situación que es cotidiana? Porque a muchos les pasa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente esa situación que estás describiendo de tu amiga y que nos pasa, a mí, yo tendré también mi patrón y cada uno de nosotros tiene un patrón, responde a una falsa identidad que nosotros mismos fabricamos. Dios nos da una identidad, pero cuando nosotros negamos a Dios, fabricamos otra identidad. Esa otra identidad surgió de la culpa que experimentamos cuando creímos habernos separado del Padre. En consecuencia, esa identidad surgida de la culpa tiene patrones disfuncionales. Patrones disfuncionales que en ese caso que tú me estás relatando, se manifiesta en el mundo como la estafa. Para uno será la estafa, para otro será la enfermedad, para el otro será el abandono, pero cada uno de nosotros en esa falsa identidad tenemos una personalidad disfuncional, una personalidad carente, que está manifestando en el mundo esa idea de creernos imperfectos, de creernos separados de Dios. Entonces, ¿cómo deshacer esta imagen, esta idea de nosotros mismos? Pues ahí hay un punto fundamental que tú acabas de mencionar, que es la autoobservación. Observarme a mí mismo con responsabilidad. ¿Por qué yo estoy fabricando este patrón? ¿Por qué yo estoy repitiendo este patrón? Este patrón llega a mi vida, este patrón se presenta siempre en mi vida. Entonces, con responsabilidad me doy cuenta que si lo estoy viendo en el mundo es porque es el efecto de mis pensamientos, porque yo lo he considerado valioso en mi mente y por esa razón lo encuentro a lo largo de mi vida. Entonces, el proceso de deshacimiento pasa justamente, en primer lugar,
teniendo la humildad de reconocer que esto que me está ocurriendo lo decidí yo en algún momento. Quizás no lo, y seguro que no lo voy a recordar, puesto que son decisiones inconscientes. Inconscientes, sí. Son decisiones inconscientes, pero que están ahí guardadas en el olvido. Entonces, el proceso es, en primer lugar, humildemente reconocer que es mi fabricación. Y comenzar de darle valor. En la medida que yo deje de valorarlo, porque me estoy dando cuenta de que yo soy responsable, en la medida que yo deje de valorarlo, eso irá desapareciendo de mi vida. Y en la medida en que yo vaya dejándolo de valorar, voy dejando un espacio abierto para que se me muestre otra manera. Entonces voy a comenzar a darme cuenta de que los testigos que estoy atrayendo a mi vida ya se vienen a comportar de otra manera. Ya son siendo sus comportamientos diferentes, como yo me voy dando cuenta de que yo también he subido un nivel en la percepción de mí misma. Entonces, indudablemente, todo este proceso que te estoy describiendo, que pasa por darme cuenta de que yo soy responsable de esta fabricación y de posteriormente dejar de darle valor a esta experiencia, es también darle en ese momento entrada a la verdad en mi mente, al Espíritu Santo en mi mente, que va a ser en definitiva quien me va a guiar hasta el punto en el que yo pueda darme cuenta de que fui yo realmente quien tomó esa decisión equivocada. Entonces, cuando el error de la mano del Espíritu Santo o de la mano de Jesús, puedo entonces con esa luz deshacer esa oscuridad y permitir que la verdad surja a mi conciencia. Sí. Bueno, ya para cerrar el desarrollo de la confianza. Ese es el desarrollo de la confianza. Araceli de México dice, ¿por qué debería confiar en Dios? ¿Por qué debería confiar en Dios? ¿Por qué debería confiar en Dios? Jesús en el curso nos dice muchas veces que cuando preguntamos por qué, quien está preguntando es esa parte que llamamos ego en el curso de milagros. Quizás la pregunta yo la transformaría y diría, ¿para qué confiar en Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de confiar en Dios? Y para mí, a lo largo de todo este aprendizaje que llevo acumulado gracias a las enseñanzas del Espíritu Santo, confiar en Dios significa estar en paz. Confiar en Dios significa sentirme que cualquier circunstancia que surge en mi vida, cualquier circunstancia o cualquier experiencia que aparezca en mi escenario, tiene como propósito recordarlo a Él. Recordar que yo soy el amor, que yo fui hecha a su imagen y semejanza, y de que estoy absolutamente en paz, que nada me puede afectar, puesto que soy el Hijo de Dios. Entonces, ese es el propósito último, o ese es el meta hacia la que nos dirigimos. Estamos en ese proceso de aprender a confiar en Él, de aprender a valorar lo que significa confiar en Dios. Maravilloso. Bueno, mira, maestra, ya para cerrar, dos cositas. Una, ¿qué vamos a ver de Carmen Ojeda en los próximos días, en este año? ¿Qué planes tiene para la extensión del curso? Y finalizando, pues, cerrar quizás con una práctica, un ejercicio, alguna recomendación relativa justamente al tema de hoy. Bueno, tú sabes que yo en cuanto a la extensión del curso, yo estudio el curso con un grupo de compañeros en Caracas. ¿Ok? A raíz de los eventos de los 2 últimos años en que la comunicación en presencia física no se podía dar, nos reunimos por Zoom y estudiamos juntos el curso
estamos leyendo el texto, vamos juntos estudiando, y yo quiero continuar, mi deseo es continuar estudiando con ellos, dándonos luces mutuamente. Sí. Yo no tengo actividad en redes sociales. Tú me preguntaste en redes. Todavía no he sentido, o en este momento no he sentido ese llamado, pero mi propósito sigue siendo estudiar, mi propósito sigue siendo el dejar de lado toda esa fabricación que me impide ver a mi hermano como una parte de mí misma. ¿Alguna práctica cotidiana que Carmen haga, sobre todo, que le funcione, que practique, que puedas recomendar para todos para cultivar justamente esa confianza en Dios en el día a día? Sí, yo diría que el punto fundamental es recordarnos todos los días que queremos confiar en Dios, que tenemos como propósito más importante en nuestra vida esa confianza. Eso es lo más importante. Y otra de las cosas que también me parece que son fundamentales en este proceso de desarrollar esa confianza es continuar con el estudio y el aprendizaje del curso. El estudio del aprendizaje del curso a donde nos conduce es justamente a aceptar plenamente la voluntad de Dios en nosotros, que es absoluta felicidad. Indudablemente es la práctica de lo aprendido, la práctica de las lecciones del curso, la integración de este aprendizaje en el día a día, lo que nos va a conducir a esa conciencia de perfecta confianza en Dios. Y sobre todas las cosas, observarnos a nosotros mismos y no caer en autoengaños de que sí, yo confío en Dios, pero me siento triste, me siento frustrado. Sí, yo quiero confiar en Dios. Mi objetivo es confiar en Dios, pero humildemente reconozco que me siento de esta manera. Entonces, hacer todo mi proceso de recordar que he decidido confiar en Dios. El curso en el manual para el maestro da dos sugerencias, por llamarlo de alguna manera, que dice deberíamos comenzar el día en conciencia de Dios, o sea, recordando al Padre en nosotros mismos, y que antes de irnos a dormir hagamos lo mismo, que dediquemos unos minutos a recordar a nuestro Padre, a recordar esa conciencia que está comenzando a ser nuestra realidad en esta vida. Yo diría que estos son los puntos fundamentales para mí en este momento. Hermosísimo. ¿Y qué puntos, no? Son esenciales. Y además de eso, pues yo agregaría que a cada momento, ¿no? Que lo recordemos. O sea, como que traerlo más al recuerdo. Y no tener ningún temor de reconocer que en este momento, si no lo siento, no lo siento. No engañarme, ser humilde, ser honesta conmigo misma. Y darme cuenta entonces por las enseñanzas que ya tengo integradas de lo que es el curso de milagros y la palabra de Dios a través de Jesús, del Espíritu Santo, que si no tengo esa conciencia en este momento es porque yo misma interpuse obstáculos para no sentirlo. Y así como decidí ponerlos, pues así mismo puedo pedir ayuda para deshacerlo. Sí, maravilloso. Bueno, maravilloso, Carmen Ojeda, facilitadora, maestra de un curso de milagros y estudiante, pues siempre perenne, ¿no? Del curso de milagros desde hace 20 años. Nos está hablando pues desde España en estos momentos y bueno, allí compartiéndonos acerca del tema cómo cultivar la confianza en Dios, de acuerdo a las enseñanzas del curso de milagros. Así que muchísimas gracias, maestra, te honro. Muchísimas gracias por Gracias, este Katy. espacio
Y bueno, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal y espero que haya sido de muchísima utilidad toda esta información para ustedes, así como lo ha sido para mí. Bueno, hasta la próxima, maestra. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por la invitación.